puede ser 20, 30, debe ser poco, ¿ya? Solo para que no se caigan, no se disturben, ¿no? Entonces, una vez que tiene esta configuración, lo que nosotros hacemos para saturar es hacer incrementos de estos dos a la vez, variaciones. Entonces, pasamos de esta etapa, supongamos que tenga un valor, no sé, 20 kilopascales, ¿no? Y de contrapresión tenga, no sé, 10 kilopascales, ¿no? La norma nos dice que tienes que mantener este esfuerzo efectivo que has inducido constante. Entonces, lo que vas a hacer es aumentar, hacer una variación. ¿Cuánto? Depende. Hasta 135 kilopascales máximo puede hacer la variación, ¿ya? Supongamos 20, ¿ya? Aumentamos 20 kilopascales. Entonces, la presión externa aumenta a 40, ¿ya? Y cuando estás aumentando, lo que vas a hacer es, antes de aumentar la contrapresión, cerrar el drenaje. Cierras el drenaje. Entonces es como si exprimes algo, ¿no? Pero si no puede drenar, el agua quiere salir. Se genera un exceso de presión de poros, que va a depender qué tan saturado está. Si está saturado, si está 100% saturado, tú incrementas 20, ¿no? De exceso de presión externa. Esto también va a incrementar 20. Porque todo es rígido, sólido, el agua y el propio suelo. No hay aire, si es que está saturado. Entonces, acción y reacción, ¿no? Pero eso no sucede, porque no está saturado al inicio. Entonces, no responde con 20. La respuesta no es con 20. Responde con 10, con 15, y eso es un porcentaje respecto de esto, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que se mide el parámetro beta, ¿no? Que es la variación de presión de poros respecto de la variación de confinamiento. Supongamos que cuando yo hice ese incremento, ¿ya? La presión de poros respondió, la presión de poros, sí, tal vez varió, no sé, 12, pues acá sería 22, ¿ya? Entonces, tú lo que prendías aquí sería, ponerlo acá, es 12 ya, ¿cierto? No, o la diferencia de con él, ¿no? Yo ya le inducí una 12 entre la diferencia de 40 menos 20, en este caso es 20. ¿Y eso qué porcentaje es? 60%. Entonces, a ese valor, la norma te dice todavía tienes que seguir. Esto de aquí tiene que ser mínimo 95%. ¿No? Mínimo 95%. O sea, tú le induces algo y responde igual. Porque cuando le hagas el corte en un ensayo no drenado, la idea es que tu transductor de presión de poros pueda capturar ese exceso de presión de poros que se va a generar. Pero para que capture bien, para eso tiene que estar saturado. Si hay aire, no se va a perder. Tú haces algo y eso no va a llegar a la presión, porque tiene aire, ¿no? Entonces, de esa manera, haces otra vez el incremento sucesivo hasta que esto siga aumentando. Una vez que consigues, por alguna razón, has hecho varios incrementos, ¿ya? Y tu parámetro beta en este estado ya es superior al 95%, te detienes. Te detienes y pasas a la siguiente etapa, que es consolidar la muestra. Y para consolidar la muestra, como que ya llegamos, ¿ya? Ahora el sigma 3 tiene que ser mucho más grande para poder consolidar. Ahora sí, ya no vamos a mantener ese esfuerzo efectivo pequeñito, ahora sí lo vamos a exprimir más. Entonces esto va a crecer y supongamos que sea pues este valor, ¿no? Como era allá. Este sí me tiene 400 kilopascales de esfuerzo efectivo, ¿ya? Pero su contrapresión o su presión de poros última, la que hemos llegado, cuando esto aumenta, han sido más o menos 120 kilopascales. ¿Cómo lo llamas eso? ¿Cómo lo
Ya, esto de aquí es la contrapresión, back pressure. C sub P. C sub B. C sub P. Q sub B. Ya, ahí está. Esto, que cuando la válvula de drenaje está abierta es equivalente a la presión de poros. Si está cerrado ya no, son diferentes. Entonces esto es 120 kilopascales. Si yo lo quiero consolidar a 400, entonces este valor tiene que ser 520, ¿no? El efectivo. Esto es 400. Entonces a esa condición se ha consolidado el tercer espécimen. Está en salida. Sigma 3 efectivo de 400. Exacto, entonces nosotros tendríamos para esta condición un sigma 3 efectivo de 400 kilopascales. Aplicamos, abrimos el drenaje y comienza a consolidarse, se reduce de volumen. O sea, al inicio tenía un diámetro inicial y una altura inicial, al final ya no tiene, se hace más pequeño. Y nosotros le hacemos el ensayo, el corte, al más pequeño, no a este. Entonces, ya cambió, por ejemplo, el área transversal. Ha cambiado. Entonces, cuando nosotros cargamos esa fuerza que se lee en ese traductor, tenemos que dividirla entre el área. Esa área ya no es de este diámetro. Entonces, tienes que calcularlo, tienes que corregir. Entonces lo primero que tienen que hacer es eso, ¿no? Corregir el área, ¿ya? Y tenemos hasta las 11, ya, aquí llegó. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es que calculamos nosotros esta área, ¿ya? Esta área. Sí, pero... Cuando nosotros terminamos de consolidar, la muestra va a tener esta altura o estas dimensiones, ¿no? Pero una altura que le llamamos H sub C, es la altura al final de la consolidación, y un área A sub C, que es el área al final de la consolidación. Entonces, necesitamos saber cuánto es él y cuánto es él, porque a él le vamos a hacer el corte, a él, ¿ya? No al él. Y para eso nosotros suponemos consolidación o esta deformación volumétrica isotrópica, todo en los mismos porcentajes, en altura y en diámetro, ¿ya? Y que siempre es cilíndrico, ¿ya? Cilíndrico. Entonces, bajo esa hipótesis es que vamos a hacer lo siguiente. Desde aquí hasta llegar a esta etapa ha sufrido una variación en la altura, ¿ya? Y además una variación en el volumen. Ha variado la altura y ha variado su volumen. La variación en la altura la tenemos. Eso está... deformación vertical total, al último. ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí. Ese. Deformación vertical total. ¿Cómo se mide? Simple. Al inicio, aquí hay un pistón, justo en la tapa. Y como esto se hace más pequeño, llega hasta aquí, ahora hay una diferencia de altura. Antes era aquí y este es aquí. Este es el del tercero. Entonces, ¿qué hacemos? El pistón que estaba primero en contacto, luego la muestra se deformó hasta cierto valor, metemos el pistón hasta que haga contacto otra vez. Eso es lo que hemos medido acá. Deformación vertical total, ¿ya? Ese es dato. Y la deformación volumétrica también la medimos, ¿no? Al inicio calculamos su volumen y luego calculamos la deformación volumétrica total, que está acá, también la vamos a medir con las buretas, etc. ¿No? Aquí está. Entonces, dato. Esto también es un dato. Esto de aquí es dato y esto es dato. Estos dos son datos.
Entonces, de esa manera vamos a calcular esta área, ¿no? Suponiendo que es cilindro, y un cilindro, el área sería volumen entre altura, ¿cierto? Sí. Entonces, hacemos eso. El A sub C es simplemente volumen entre altura. ¿Y qué volumen va a tener? Es el volumen inicial menos la variación del volumen, ¿cierto? Y la altura va a ser altura inicial menos esta variación. Ya está. Ya obtienes así. Listo. Luego va a pasar otra cosa más. Que cuando nosotros comprimimos esta muestra, también se va a ensanchar. El área no es igual cuando lo deformas 1 milímetro que cuando está deformado 5 milímetros. No, sigue cambiando. Entonces tienes que corregir. Cada vez que se va deformando, se va aumentando el área, ¿ya? Y eso está acá, es decir, para el primer 0,0 sí es esto, ¿no? Tiene esta altura y tiene esta área. Claro, 0,0 quiere decir cuando ya terminó la consolidación. Cuando ya terminó la consolidación, cuando va a empezar el corte. Esa área corregida es para el fin de la consolidación, sí. Antes del corte, ¿no? Antes del corte. Área al final de la consolidación, altura al final de la consolidación. Sí, antes del corte. Entonces, mientras va avanzando, supongamos en la lectura 14 dice para diámetro 10, 6 milímetros. Si esto ya se deformó 6 milímetros, esta área ya no es. Ya cambió. Ya cambió. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. Y para el caso del CU, es lo mismo, Ustedes lo pueden deducir. Así como hemos deducido esto, es prácticamente lo mismo, ¿ya? Pero vamos a definir ciertas ¿no? Lo que nosotros aquí tenemos es deformación en milímetros, ¿ya? Y recuerden las unidades también, todas sean consistentes. Tenemos vamos a poner aquí delta de F sub 0 y delta de volumen sub 0, así, ¿ya? Porque la norma lo define a esto como delta de H, ¿ya? Cuando se está haciendo el corte. Entonces, la deformación unitaria la voy a definir así: delta de H entre la altura de la consolidación. Este porcentaje de deformación, miren, es respecto de esto, no de la altura inicial, no del H sub 0, es de él. Y ponemos entonces así mejor para la arquitectura, ¿no? Ajá. Y es después de la consolidación. Después de la consolidación. Después de la consolidación. Y esto ya es para la etapa del corte, ¿no? Este es para la etapa del corte. Entonces, cuando definimos esto, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. La pregunta es, ¿cuánto será el área? ¿No? Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque para calcular el esfuerzo, yo tengo fuerza, sí lo voy a tener. En cada lectura, aquí está, en kilonewton voy a tener cuánto es la fuerza. Ese sí es dato. La fuerza es dato. El único problema es... La fuerza desviador, ¿no? Claro, el único problema es cuánto es ese esfuerzo desviador, ¿no? Fuerza sí lo tengo. El esfuerzo es lo que me falta saber, porque necesito saber qué área tiene, ¿ya? Entonces, lo mismo. Tenemos el área, ¿ya? Durante el corte es igual volumen entre altura. ¿El volumen cuál es? Le llaman volumen al final de la conciliación, que es esto en realidad. Esto es la recta que está, ¿ya? Volumen al final, ¿ya? Cuando hacemos un CU, la pregunta es, ¿el volumen cambia o no cambia? Durante la aplicación del corte, ¿no? Ajá, durante la aplicación del corte, cuando el volumen cambia. En un CU, como yo cierro el drenaje, no va a salir agua. O sea, y el agua en teoría incompresible, y el suelo también en teoría incompresible. Entonces,
En un CU el volumen no cambia, entonces no le vas a quitar nada. No va a cambiar, es constante. ¿Ya? Es constante. Si fuese un CD, le agregas la variación, nada más. Pero el principio es lo mismo, ¿ya? Le agregas la variación, ¿ya? Entonces aquí no hay nada. ¿Ya? Y luego lo mismo, la altura. ¿Pero qué altura tenía? Altura al final de la consolidación, esta. H sub C. Ajá. Y ahora le vas a quitar en cada instante, en cada punto, esta variación. El delta de H, este es el delta de. Y tal vez para seguir la misma nomenclatura durante el corte, ¿ya? Sub E y acá sub E. ¿Ya? Y para darle forma, hay que darle forma para que diga lo mismo que la norma. Lo dividimos entre H sub C, ¿ya? Vamos a dividir entre H sub C. Si dividimos entre H sub C, esto sería A sub C, ¿verdad? Y acá caería 1 menos el de aquí, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? Eso. Entonces, esto es lo que te dice la norma. Eso es lo que dice. Para el CD, hasta aquí, el CU y el CD es exactamente igual. En el CD solamente cambia cuando haces el corte. Cuando vas a hacer un CD, abres la válvula de drenaje cuando estás cortando. Y cuando haces el SCU, lo cierras. Nada más. Pero antes de eso, todo es igual. ¿Ya? Entonces, si tú quieres saber cuál es la expresión para el área corregida, simplemente le agregas esta variación volumétrica. Nada más. Todo es igual. Y la variación volumétrica también va a ser un dato. Por acá dice lectura de volumen. Al final, cambio de volumen. Ese es. En cada instante tienes un cambio de volumen. Eso es lo que vas a poner acá. Nada más. Le agregas y ya está. ¿No? Eso es. Entonces, de esa manera, si tú no haces la corrección por área, ¿ya? Tu curva te va a salir así. Si originalmente era de esta manera, supongamos, tú no haces la corrección. Al inicio no hay mucha corrección, entonces se parece mucho. Pero como no haces corrección, el área es, en teoría se incrementa. Si se incrementa, el esfuerzo aumenta o cae. El esfuerzo Cae, ¿no? cae. Menor, ¿no? Si no corriges. Entonces, si no corriges, por lo general te sale eso. Y en esta etapa, que era constante, empieza a crecer. Así te va a ser. Estoy cerrando. Se va a notar. Se va a notar si no haces la corrección por área. A veces crece cuando debería ser constante. ¿Ya? Así que hay que hacer la corrección por área, ¿no? Y lo otro es tener en cuenta que es respecto de esta condición, no de esta, de la altura inicial, no. ¿Ya? Ajá. Hay que hacer eso y con eso no habría ningún problema. Lo otro, ya no tendrías problemas para construir la gráfica de esfuerzo de formación, ¿no? Del desviador. ¿Ya? No hay ningún problema. Solo tabulas la deformación unitaria versus el esfuerzo entre cada área, ¿no? Ya está. Lo siguiente que tienes que graficar en un ensayo CU es la variación de presión de poros. En sus formatos, o en la mayoría, la presión de poros empieza en 0, ¿no? Porque ya la hemos configurado para que empiece en ese valor. Pero si ustedes ven un numerito ahí en esas lectoras, uno es de 100, el otro es de 98. Ya, ese es este valor. Ese es este valor. ¿Y qué ha quedado después de la saturación? Sí, después de la saturación y cuando consolidas ya no se cambia, ya, se queda en el mismo valor. A veces van a ver que tus lecturas aquí de presión de poros pueden empezar en ese valor, en 100 por ejemplo.
Luego seguirá variando, no lo sé, 102, 103, depende. ¿Ya? Y cuando tú grafiques, ahora, deformación unitaria y variación de presión de poros, ¿ya? El delta. Si tú lo graficas en 100, va a empezar así y luego tendrá la forma que tenga. Pero esto es variación, o sea, tienes que restarle el valor inicial. No puede empezar en 100, tiene que empezar en 0. Es decir, toda esa gráfica baja. Desde ahí viene lo mismo, ¿no? Así, entonces, este está mal, este bien. Empiezan en 0, porque es variación. Lo mismo con el volumen, ¿no? Tienen que empezar en 0. Por eso se llaman variación o cambio de volumen, ¿no? Eso tienes que corregir. Si no lo haces, se nota aquí, y si acá está mal, tus trayectorias de tensiones PQ van a estar mal, van a estar desplazadas, no van a empezar en el valor que tienen que empezar, ¿ya? Se van a notar. Y los parámetros ahora como los mismos, van a estar, ¿ya? Van a estar. En el CU afecta bastante, la presión de poros es muy dependiente, ¿ya? En el CD por ahí no va a cambiar tanto, ¿ya? Por eso que le damos CU, tiene que corregir, ¿no? ¿Qué más? Si todo está ok, han corregido área, han corregido aquí. Cuando ustedes realicen, y es tal vez una... Sí lo deben haber visto. Calcular los parámetros SAFE es más fácil hacerlo en la trayectoria de tensiones PQ que hacerlo en el plano de Moore, trazando tangente. PQ todavía no les enseñamos, Ahí. Moore. Ya lo van a ver. Pero un adelanto, tal vez cualquier trayectoria que puedan tener, voy a trazar la línea. Y supongamos que empiezan aquí, el otro va a empezar aquí, el otro va a empezar aquí, ¿ya? Si uno es de 100, el otro es de 200, el otro es 400, de esfuerzo de consolidación efectiva, este de aquí que va cambiando, que tiene que ser 3, tienen que empezar en ese valor. Y estamos hablando de, aquí es P efectiva, aquí es Q, ¿ya? Debe empezar en este valor, este tiene que ser 100. Si tú no haces esta corrección, no te va a empezar en 100, va a estar trasladado y ya está mal todo. Ya va a estar mal, ¿ya? Entonces empieza y tendrá, no sé, tal vez esta forma, ¿no? Y llega ahí. El otro empieza en 200. Repito, si no haces la corrección, te va a empezar por acá o por acá, no lo sé. Desde aquí empieza y luego vas y tal vez se pega. Y lo mismo. Ahí te das cuenta si es que está corregido o no. Y luego viene y tal vez así se pega por ahí. Son los 3 especímenes. Los 3 especímenes. Los 3 especímenes. En este plano tú tienes para esta pendiente que he trazado, para esta recta tienes un ángulo alfa a veces, y aquí, no sé, a veces le llaman A, a veces le llaman B. Pongamos A. La recta, ahí no se ve bien la recta, pero es la recta que pasa por los puntos últimos. Ajá. Todos se pegan a esa recta. Si alguno de ustedes obtiene alguna gráfica que, no sé, esta que está por aquí, se pasa por acá, algo está mal. Algo está mal. O el ensayo está mal, que le hemos dado, está mal, o has hecho el cálculo mal. Por lo general se pegan ahí. Y en base a este y a este existen expresiones. El C está en función de él y el phi está en función de él. ¿No? Está en función. Es más analítico. Y luego construyes tus círculos ya más fácil. En vez de estar trazando tangente. ¿Ya? Busquen ahí expresiones. Esa es la. Sí. Creo que eso es lo que más se suele confundir, ¿no? Todas las cosas que ha explicado aquí Oscar es lo que generalmente se confunden los alumnos en los informes y al final nos presentan valores que no tienen nada que ver. Sí. Y aquí creo que ha sido importante que aclare esas partes. El ensayo en realidad demora mucho, como lo dije, y bueno, nosotros hacemos aquí en el laboratorio cursos de ensayos triaxiales que
demoran una semana, ¿no? Al menos tenemos 3 días con estos cursos. Y ahí pueden verse un poquito más, inclusive, aunque tampoco es lo suficiente. En realidad, si uno quiere conocer bien este ensayo, tendría que hacer sus prácticas en un laboratorio para que pueda conocerlo mejor. Sí, eso es. Hasta ahí no van a tener ningún, si sigue todo eso, ningún problema en obtener estos parámetros, ¿no? Que a veces es el fin, ¿no? Lo que se quiere. Ya luego se interpretará, ustedes pueden trazar esta, no lo sé, a veces es interesante trazar otra a criterio, ¿no? Usualmente usamos los macros, pero eso ya es interpretativo. Y para este caso, recuerden, esto es efectivo, ¿ya? En condiciones efectivas. En los totales también hay otras cosas, ¿no? Pero para efectivos es así, ¿ya? Para efectivos es así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí resistencia no drenada, pero no sé si tendrían que ver la gráfica del CU. En el CU nosotros obtenemos los parámetros efectivos C y phi, ¿ya? Pero además obtenemos resistencias no drenadas. ¿Qué cosa es? Es simplemente esta de aquí. Si esto es tu envolvente, tú tienes una resistencia no drenada a la máxima, ¿ya? Esta de aquí. ¿En el segundo estás hablando? ¿Cuánto de carga soporta tu ensayo no drenado? Máximo. Esto, la resistencia no drenada. Porque muchas veces, y va a pasar, que esta resistencia es bien poquito. Es muy poquito, es decir, tú le pones un poquito de carga y se te cae tu especie. Es bien pequeño. Sin embargo, este parámetro, el phi, es alto. 37, 38, 39. Pasa. Entonces, ¿qué te está diciendo el suelo? Que sí, fricciona bien. Pero en esa condición, bajo ese estado, no resiste mucha carga. Solamente que arenas muy húmedas. Su fricción es buena. Pero bajo esas condiciones, suelta, por ejemplo, esta que está ahí no va a resistir mucha carga. Estoy seguro que no va a resistir. Muy suelta. ¿Ya? Su phi va a salir 37, 38, por ahí. Pero en carga, nada. Le pones una carga más, pum, se cae. ¿Ya? En cambio, en el CD sí, no hay problema. Sí hay una relación entre un ángulo alto con su resistencia que sí es alta. Ahí es, porque es efectivo de Fred. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. En el CD. Sí. En el CD solamente C y phi, efectivo, y en el CU, C y phi, y además resistencias no drenadas. Y tienes 3 todavía, para cada uno, para él y para él. Tienes más parámetros. ¿No? Sí, eso sería. ¿Alguna pregunta? Sería todo, creo que sería nada más aquí. La velocidad, eso nosotros le damos como dato, pero no forma parte del cálculo, es decir, no influye dentro del área, que es lo más complejo. El esfuerzo efectivo está ahí, el parámetro también, son características, pero tampoco son. Las correcciones por membrana, capaz algunos intentan leer la norma, no las realicen, porque la norma te va a permitir, a veces te dice, hazla cuando la resistencia de la membrana sea mucha, pero cuando ya es despreciable, el suelo resiste mucho y el aporte de la membrana es muy poca, ya las puedes despreciar. En este caso, no las realicen si alguien las quiere hacer, porque tampoco tienen dato de la membrana. De frente, sí. Ya. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Vamos ahorita a ver el corte y Pablo de escala, nos queda 5 minutos, creo. Y ahí ya viene lo que digo. ¿Ya? Yo le llevo. Ya, está bien.